Muchas veces, al emprender un proyecto, dejamos a nuestro alrededor una estela de desastres. Absortos como estamos en cumplir nuestros objetivos, no reparamos en el daño ocasionado por nuestras acciones, y si lo hacemos, nos empeñamos en restarle importancia. Daños colaterales, una expresión popularizada por los presidentes de Estados Unidos para minimizar las muertes de civiles en sus guerras contra países en desventaja, constituye un eufemismo para todo aquello que se destruye sin miramientos, ya sea la vida de los niños iraquíes en una ofensiva militar, la salud de la gente en beneficio de la industria farmacéutica o la privacidad de una familia cuando uno de sus miembros se convierte en figura pública. El tema de nuestro dossier surge de una convicción. Esa zona de perjuicio soslayada, esas víctimas ocultas bajo el peso aplastante de nuestra voluntad, merecen que las reconozcamos. Bienvenida, Margot Glantz. Muchísimas gracias por venir al programa de la revista. Muchas gracias por invitarme, muy amable. Eres amiga por supuesto, de todos nosotros en la revista, amiga de los libros, de las aulas, de los viajes, de las redes sociales, profesora emérita. Es realmente un honor tenerte aquí. Gracias. Siempre empezamos este programa con una cita, ¿no? Que tratamos de vincularla al tema que nos ocupa, pero en este caso decidí empezar con una cita que vas a reconocer de inmediato, y dice así: y por mirarlo todo, nada veía, ni discernir podía, de Sor Juana. ¿Qué sentido le daba Sor Juana a este verso y qué sentido le das tú? Mira, es un verso que está justamente a la mitad de Primero Sueño y es justamente en un momento crucial del texto, del libro, del poema, porque ella se da cuenta de que es imposible para ella seguir entendiendo el cúmulo de cosas que está mirando el universo, la Torre de Babel, los planetas, las pirámides de Egipto, una cantidad infinita de cosas, y ese cúmulo de cosas es tan impresionante que ella no tiene capacidad de discernimiento. Entonces, por mirarlo todo, nada había, dice ella, y ni discernir podía. Entonces, en ese momento cambia de método, porque la única forma que tiene de entender un poco, aunque no acaba de entender todo, es el método experimental. Y cambia la otra forma así obsesiva y grandiosa de ver las cosas. Y a mí me pareció muy importante utilizar esos dos versos para mi libro, porque justamente yo estaba trabajando una cantidad infinita de noticias, pero tan infinita que era casi imposible discernir. Entonces me pareció importante que el título, además de que adoro a Sor Juana y que soy sorjuanista, funcionara de acuerdo con ese problema. Cómo se ve, cómo se siente, cómo se discierne, sobre todo cómo se jerarquiza frente a esa cantidad violenta de información. Jerarquización, por supuesto. Te voy a hacer unas pequeñas preguntas antes de que entremos de lleno al libro, que son nada más como para situarnos. Son muy cortas, puedes responder con una palabra, con sí, con no. Ajá. Una sería, ¿qué red social usas más? ¿Qué? ¿Red social usas más? Mira, uso Twitter y solo Twitter y Facebook, y no sé si el WhatsApp es red social. WhatsApp, a veces, ¿no? Nos hacen como grupos, de repente sí. Te encuentras metido en una red. Sí. ¿En qué horario frecuentas las redes sociales? ¿En qué momento de tu día? Me levanto, desayuno y veo el Twitter sobre todo, el Facebook menos, me interesa menos, ¿no? Veo mis WhatsApp, ¿no? Veo mi correo y ahora acabo de aprender, de leer y además de ver un programa extraordinario en TV5, donde decía que hay que comer sin leer, sin el teléfono celular, etcétera. Yo hago justamente lo contrario, pero esa es la hora en que escribo, en que veo mis Twitter, etcétera. Perfecto. ¿A quién sigues? ¿Hay alguien en particular que dices, voy a seguir este tipo de persona? No, yo me sigo a mí misma. Bien. ¿Te has peleado en Twitter o en Facebook? No quiero pelearme. Si se ponen un poco pesaditos, los bloqueo, ¿no? Perfecto. Pero en general
no contesto a las provocaciones, que hay muchas, ¿no? En el Twitter mucho, ¿no? Hay gente que le encanta, bueno, es una cosa de encono, de violencia, de rabia, de resentimiento, de sentido de fracaso, que creen que a través de un Twitter pueden resolver sus problemas personales, ¿no? En lugar de ir a un psicoanalista, ¿no? Entonces no. Más barato. Sí, mucho más barato. Oye, mencionabas lo de última pregunta corta, mencionabas que mientras desayunabas empezabas a ver un poco el Twitter. Yo te preguntaría, ¿te informas más por periódicos o por redes sociales? Mira, desgraciadamente he dejado de ver muchos periódicos. Estoy muy suscrita a muy diversos medios, tanto mexicanos como extranjeros. Estoy en Universal, en La Jornada, Reforma se puede ver poco, pero en fin, casi el Excelsior, La Tempestad, etcétera. Pero también tengo mucho Nouvel Observateur, Le Monde, La República, Independent, Guardian, Your Times, New Yorker, en fin, ¿no? Claro. Y cuando veo que hay una noticia que me parece interesante, abro el enlace, ¿no? Claro. Pero bueno, es una forma buena y al mismo tiempo peligrosa de manejar las cosas, pero ya no me da leer periódicos. Ya no extrañas ese como, vamos a abrir. Abrí el periódico así, muy pocas veces, solo cuando hay noticias sobre mí. Perfecto. Oye, este número de septiembre lo dedicamos a daños colaterales y creo que tu libro permite adentrarse, ¿no? Cuestionarse muchísimas cosas y quizás algunos daños laterales de las redes sociales. Tú misma ahorita mencionaste la jerarquización, el problema de la jerarquización de la información. ¿Tú crees que podríamos decir que un daño colateral de la era de la sobreinformación sería la pérdida de proporción de cada hecho que viene en cadena? Yo creo que siempre ha existido. Siempre, si tú veías los periódicos antes también, eran mucho más organizados, se manejaban mejor las noticias, había secciones específicas, con eso tú podías definir cosas, ¿no? Pero me parece que ya desde hace tiempo, después de que empezaron esos tabloides como The Sun, etcétera, etcétera, y todos esos periódicos absolutamente escandalosos y que molestaban, que les interesaba únicamente cierto tipo de cosas escandalosas, amarillistas, ya la gente había perdido mucho el sentido de la jerarquía. Pero con las redes sociales se ha acentuado a un grado verdaderamente impresionante, porque te llegan constantemente, es una luz de noticias que se producen de una manera fugaz, evanescente, difícil de reflexionar. He hablado mucho con estudiantes jóvenes que me entrevistaron por propósito del libro y me decían que justamente al leer mi libro se daban cuenta de muchas cosas que habían leído, pero no habían leído tampoco, ¿no? Que no se habían dado cuenta de lo que significaban, que de alguna manera mi libro les hacía pensar. A mí la lectura de tu libro realmente me cambió mucho la visión de las cosas. Cuando abres la pregunta de apertura, en el que planteas preguntas, ¿qué es más importante, no? Si cierta luna azul tal día de enero, si la anotación de Kafka respecto al rostro de su prometida Felíquitas, si la neotenia del ajolote, si que en Sudáfrica está la primera ciudad que se va a quedar sin agua, si la justicia en Ayotzinapa, ¿no? ¿Cómo decide qué es lo más importante? Realmente me quedé pensando qué era lo más importante. O sea, porque la primera reacción es decir Ayotzinapa, el agua. Y luego, ¿no puede ser también muy importante esta anotación de Kafka? La verdad, ¿no? ¿Cómo decidir qué es lo más importante, Margot? Bueno, mira, yo simplemente hice un collage, pero muy organizado. Es una colección de textos que jerarquicé, aunque aparentemente parece que no están jerarquizados. Es decir, es un catálogo, un inventario, pero es un inventario perfectamente pensado. Cuando yo leía las redes sociales y el Facebook, por ejemplo, traté desde el principio con los Twitter y con el Facebook de preguntarme qué sentido tenían y cómo manejar esas órdenes, ese apoderamiento de tu cerebro que tiene el Facebook, que tiene el Twitter, sobre todo el Facebook, qué pensaste, qué dijiste, qué hiciste, y ya te define qué es lo que tienes que contestar, y que ahora con los algoritmos solo te permite ver a 25 amigos, y es que todo
te lo está organizando como una especie de Big Brother gigantesco, muchísimo más gigantesco que el de Orwell, ¿no? Orwell no se hubiera imaginado que hubiera pasado eso, él pensaba que era la televisión, pero las redes sociales y el Facebook están verdaderamente dañando brutalmente, porque no te dejan pensar y por tanto no te dejan jerarquizar. También al mismo tiempo me di cuenta de que la gente se iba por lo literal. Cuando yo pongo textos irónicos, que pongo muchos, la gente los toma al pie de la letra y me pregunta, ¿pero por qué te sientes mal, Marguito? Y me empiezan a acariciar por virtualmente, afortunadamente, y digo, es una cosa verdaderamente impresionante. Entonces empecé, por ejemplo, ¿cuál es tu estado hoy? Y empecé a hacer estados. Hice como 5 meses de estados que yo quería manejarlos como un libro que probablemente yo haga. Estoy en estado no sé qué, estoy en el estado de la República, estamos en el estado caliente, en fin, miles de cosas que tengo ahí. Pero luego decidí que era mucho más interesante empezar a coleccionar noticias y luego reorganizar esa colección para que tuviese un sentido, aparentemente sin sentido, pero con un sentido muy, muy escogido. Por eso tomé en cuenta, la escribí al principio muchas veces, el libro lo escribí muchas veces, pero al principio empezaba con una cosa de Charlie Sheen, que cuando declaró que había descubierto que era sidoso, ¿no? Entonces le dije, bueno, eso es más importante que otra cosa, o por ejemplo, Bowie, la muerte de Bowie, o las desventuras de Estados Unidos frente a Trump. Pero luego decidí que no, que me interesaba mucho un fenómeno poético y que mi libro es un libro literario, no es un libro de... Es un libro de protesta política, puede servir, pero es un libro fundamentalmente con una forma literaria que cuide mucho, a pesar de que están varios textos allí, ¿no? Y las redes sociales eran como la cama, como cuando te describen un plato que dicen la cama de lechuga, las redes sociales eran un poco la cama de mi pensamiento. Y pensé que literariamente era muy hermoso que hubiese habido una luna azul el 28 de enero, que es no sé si era el 28 de enero, pero de este año, porque era cuando yo iba a empezar a cerrar el libro. Y luego, obviamente, Kafka, que es una lectura a la que recurro constantemente, y a mí me interesaba mucho ese pasaje de los diarios de Kafka. A principios de año me operaron de los pies y releí todo Kafka, releí los diarios, hablo mucho, perdón. Bueno, y al leer de nuevo ese pasaje en donde Kafka dice, conocí a una mujer en casa de Max Brod, traía una camisa cualquiera, mal puesta, tenía un rostro vacío que ostentaba abiertamente su vacío. Y al día siguiente escribe en su diario que empieza la metamorfosis. Yo digo, ¡qué maravilla! Increíble. Eso me parece extraordinario. Yo creo que con esta nota nos vamos a ir al corte. Sí. Tan poética. Ya decía yo que la anotación de Kafka era muy importante. Nos vemos en un momentito más. Por favor, no se vayan. Volvemos con Margot Glantz. Estamos de vuelta con Margot Glantz, hablando de su libro, de uno de sus libros, Y por mirarlo todo, nada veía. Este libro, Margot, se presenta como un párrafo sin idas a la línea, ¿no? Sin saltos, un párrafo compacto de inicio a final, donde parece que retomas noticias del tuit una tras otra. Pero hay patrones que se repiten. Hace rato me estabas diciendo, las variaciones que tanto te gustan, hace rato me estabas diciendo que jerarquizaste la información que pusiste ahí. ¿Cómo fue esto? ¿Le pusiste numeritos, colorcitos y lo yo fui trenzaste? Almacenando textos, los fui guardando, los fui revisando, de tanto en tanto escogía yo un paquete de 20 líneas, revisaba y reescribía, ¿no? Porque digo, juntar noticias es muy fácil, las juntas y ya, pero ¿qué sentido tiene? ¿Cómo puedes organizarlas? Y sobre todo que es un libro, como te decía hace un momento, que para mí es un libro de ficción, al mismo tiempo que es un libro que está planteando algo documental, porque está documentando una realidad. Entonces, lo que yo traté de hacer es incluir dentro del libro como un hilván textual y al mismo tiempo como algo poético,
aquellas cosas que para mí tenían un sentido poético, aunque fueran al mismo tiempo científicas, como la aparición de los exoplanetas o lo que tú quieras. Y también hablar de las mariposas, de las abejas, todo eso, que son hechos científicos, pero al mismo tiempo te remiten a cosas mucho más poéticas también. Luego, por otro lado, incluir dentro de mi texto una especie de autobiografía desmenuzada, deshilachada, casi vaporizada, digamos, ¿no? Porque la autobiografía siempre está presente en mis escritos, pero cada vez está más destrozada, digamos, es menos organizada como autobiografía tradicional, que empecé con las definitivamente, genealogías. exacto, estamos muy lejos de las genealogías Sí, ahora. pero también es un libro fragmentario hecho a través de periódicos, justamente Y entrevistas. utilizando, sí, de entrevistas con mis padres y publicadas en el 1+1 semanalmente. Entonces, digamos, son obsesiones, son formas de trabajo, pero cada vez las formas de trabajo se van depurando y van encontrando nuevas moldes, ¿no? Entonces, otra cosa que para mí era muy importante era hacer una autobiografía, no solo personal, sino una autobiografía literaria, porque para mí, yo soy una persona literaria fundamentalmente, desde que soy muy pequeña leía muchísimo. Entonces, los autores que últimamente o que siempre, hay muchos que he ido dejando en el camino y a los que vuelvo de repente, pero no solo eso, sino que de repente eso rompiera la monotonía de la noticia inmediata y darle un sentido mucho más general, mucho más secular, digamos, mucho más histórico, mucho más, al mismo tiempo, plantear un problema de vida en esta larguísima vida que ya llevo en este país y en este mundo. Y por otro lado, también me pareció muy interesante utilizar otro medio que no te mencioné, que era la Wikipedia. Me puse a trabajar las figuras retóricas, pero no trabajé las figuras retóricas dentro de un tratado de retórica, sino a través de cómo las figuras retóricas las veía la Wikipedia, para mostrar cómo nos estamos enterando en el Google, en la Wikipedia, de ciertas cosas fundamentales que están bastante alteradas. Si tú lees mis definiciones, a veces no son mías, son de la Wikipedia, no se entiende nada. Es decir, ¿qué es el oxímoron? Bueno, el oxímoron es más fácil, sí, lo advertí, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, catacresis, lítote, todo ese tipo de cosas que ahorita no te podría definir bien, aunque las conozco, estaban descritas en la Wikipedia de tal forma que era imposible de entender, pero me importaba también porque eso le daba a mi libro un sentido literario. Marcaba yo el hecho de que el libro está fundado en una retórica, no simplemente en el acumulamiento de noticias. Me parecería el tema de los daños colaterales, ese podría ser uno de los daños colaterales de Wikipedia, sacarlo sin buscar más, ¿no? Porque generalmente está vinculado y al final uno acaba sacando sentido de lo que lee en Wikipedia, pero así solito es cierto que a veces no queda tan claras las cosas. Bueno, podría ser... Dime. Me gustó muchísimo lo que mencionaste, este autorretrato sería como el autorretrato tan actual. Pulverizado, pero del amargo de hoy que maneja Twitter, que maneja Wikipedia, muy distante a la de las genealogías que quizás escribía en 1+1, ¿verdad? Cuando hablas de tus influencia o de que más ancestros, no sé, mencionas mucho a Perec. Menciono Perec, hace rato mencionaste a Orwell, Perec porque ¿qué hubiera hecho Perec que le gustaba tanto jugar formalmente con los textos? Hoy con todas las posibilidades que abre el copy-paste, que abre la Wikipedia, que abre el Twitter, en cierto modo siento que ¿estarías de acuerdo que la tecnología y los usos de tecnología han cambiado tu escritura hacia algo más lúdico? Mira, yo creo que siempre he tenido algo lúdico, ¿no? Digo, quizás muchos de los textos que escribí en los años 60, en donde trabajaba yo mucho el barroco, etcétera, eran excesivamente cargados de frases muy barrocas, etcétera, que ya no me interesan tanto. Algunos textos son buenos, pero creo que he tenido que despojar mi literatura de ese barroquismo tan excesivo que estaba muy vinculado a mis estudios del barroco, por ejemplo, ¿no? Pero creo que Perec, que para mí es maravilloso y que lo leo y que lo releo y que lo vuelvo a releer y que aparece notablemente en el libro, planteó algo que para mí es fundamental y que yo he trabajado y que él trabajó extraordinariamente bien, que es el problema de lo infraordinario. Es decir, lo cotidiano
es muy importante, pero no como lo vemos cotidianamente, sino tratando de entender más allá de lo que es aparentemente lo cotidiano. Es decir, él empezaba trabajando desde los lugares, de los espacios más cercanos a él, su cama, el buró donde tenía la lámpara de luz, la puerta, las colchas, la forma de las cabeceras de la cama, todo. Y poco a poco iba saliendo al pasillo, a la escalera, hasta llegar a la ciudad. A veces se sentaba en un rincón, por ejemplo, en un café de París que tú debes recordar, que a mí me encanta, que está frente a Saint-Sulpice, que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero que parece una especie de tren, ¿no? Se sentaba ahí y empezaba a mirar los autobuses que pasaban y apuntaba a los autobuses. ¿A quién le importaba hablar de autobús? ¿Quién bajaba? Si bajaban señoras vestidas de tal manera, si bajaban hombres, qué llevaban, etcétera. Y eso le servía para hacer libros. O, por ejemplo, cuando decidió ir durante 10 años a la calle donde nació, la Rue de Lens, en Belleville, donde su madre había tenido un salón de belleza, y ver cómo cambiaba cada año ese barrio y hacer un libro de eso. Claro. Espèce d'Espace, es maravilloso. Entonces a mí me parece que ahora es cada vez más vigente Perec. Acabo de leer un libro de entrevistas donde Perec cuenta unas cosas cuando empezó a escribir Les Choses, por ejemplo, y tenía una idea del futuro. Él hubiera sido tuitero seguramente. Es que es lo que digo, que cuántas posibilidades de juego y de experimentación ofrece eso, como este Facebook que te pregunta qué estás pensando. ¿No? Margo, para regresar un poquito al tema de la revista con nuestros daños colaterales, ¿crees que hay algunos daños colaterales en tu vida con la frecuentación asidua de las redes? Algo así como pérdida de la memoria, de la atención, todos estos males que se adjudican a... Fíjate que estaba yo releyendo un epílogo que puse a las genealogías en el año, que se publicó en el año 90, y decía yo, a los 88 años, en 1988, cuando mi mamá tenía 88 años, en 1990 tenía mi mamá 88, a veces las cosas que dice mi mamá ya no son muy claras debido a la edad. Yo tengo 88 años, estoy cada vez más clara, pero un poco muy modesta. Perfecto, entonces quizás es un poco paranoica la gente que le eche la culpa hasta de la obesidad a los niños por no salir a jugar a la calle. Mira, yo creo que esos sí son daños colaterales. Yo creo que, es decir, tengo la fijación del teléfono celular. En la mesa cuando estamos comiendo, mis hijas se ponen a ver el celular y las odio, pero también yo lo veo, ¿no? Entonces los niños ya tienen los deditos para el celular. Entonces digo, sí creo que es un daño muy grave en muchos sentidos, al mismo tiempo que es una cosa muy positiva, ¿no? Es decir, todo es positivo y negativo. Creo que cada vez es más negativo, por la forma como se están utilizando el Facebook y el Twitter, por ejemplo. Oye, ¿crees que hay formato, o sea, que se pierde algo a pasar del papel al Twitter, o del Twitter, en este caso, de las cosas que ves en la computadora, al papel? ¿Hay una pérdida, algo que pertenece al medio que se pierde? Mira, yo paso del Twitter a la compu, que es otra forma, otra pantalla, ¿no? Porque desde que en 88 empecé a usar el Internet, nunca he vuelto a escribir a mano. Es decir, imprimo mis textos muchísimas veces, hasta 40 o 40 veces, hago muchos cambios dentro de la computadora y dentro ya de los impresos corrijo a mano, pero ya no escribo a mano. Fíjate. Entonces creo que eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, leí un artículo hace poco que ya la gente se ha vuelto aritmético, es decir, que ya la gente a matemático, es decir, que ya la gente no sabe calcular. Calcular por las computadoras, que nos calculan por nosotros, ¿no? Pero muchas cosas ya no sabes hacer. Con tal de que sepamos todavía vivir en vez de que las computadoras vivan por nosotros, Margo, creo que está muy grave, ¿no? Sí, está muy. Por ejemplo, oye, yo leo periódicos. Se nos terminó el tiempo. Sí. Yo te agradezco muchísimo esta plática. Tengo muchísimas preguntas reservadas para un poco más tarde. Bueno. Nos despedimos de Margo por esta ocasión. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al equipo y nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Hasta luego.